¿Listos? Entonces, lo que vamos a trabajar hoy es sumatorias, ¿cierto? Voy a explicarles qué es una sumatoria, ¿sí? Propiedades de sumatorias y vamos a ver medidas de localización. Es decir, vamos a calcular percentiles, deciles y cuartiles. Ojo, hoy vamos a hacer un taller de clase, ¿sí? Es decir, yo lo explico ahorita, ¿sí? Ahorita lo voy a explicar, les voy a explicar la temática es relativamente sencilla, y después se pueden reunir de a 2 o 3 compañeros y ya les envío una imagen y trabajan, ¿cierto? Esa imagen. Entonces, yo voy a estar recibiendo los talleres y voy a estar asesorándolos por WhatsApp. Listo, entonces vamos a tener yo creo que 2 o 3 videoconferencias casi seguidas y después sí, ya ustedes trabajan esta parte. ¿Listos? Eso es para el segundo seguimiento. La nota del seguimiento del primer taller que ustedes entregaron eh, no les aparece todavía porque recuerden que esa se suma al finalizar el semestre, ¿sí? Entonces, hasta el momento llevamos la primera nota, ¿sí? Recuerden que son 3 notas más otra nota que es de la de participación que se hace a lo último. Si alguien tiene inconvenientes con Q10, ya sea por el pago, ya sea por X o Y motivo, y que no sepa la nota, pues tranquilo, me la pueden preguntar por el chat interno, yo se las digo. ¿Listos? Si alguien todavía no ha podido subir el trabajo, porque vi que algunos faltan, y la razón es esa, por favor comuníquenmelo al chat del WhatsApp para darles más tiempo. En los talleres sí uno les puede dar tiempo, en los parciales no. ¿Por qué? Porque es que lo que pasa es que si yo, por ejemplo, les pongo una nota, ¿sí? Por decir algo, les puse 40, ¿sí? O no, digamos más bien que el estudiante no presentó el parcial y y ahí nos obligan a colocar el 0. Pero resulta que el estudiante sí presentó el parcial, pero por decir algo me lo envió a otro link que no era, ¿sí? Entonces, nosotros después del plazo de que pasamos las notas no podemos modificar notas, ¿sí? Nos toca pasar un acta, nos toca pasar un poconón de cosas para explicar por qué hice ese cambio de nota, ¿sí? Entonces, eso es algo bueno para los estudiantes si lo miramos desde ¿sí? Desde esa perspectiva, porque con eso pues nosotros lógicamente ya no les vamos a cambiar las notas que ustedes tienen, ¿sí? Esa es una de las intenciones de hacerlo así la universidad. Entonces, por eso es importante que se comuniquen conmigo si, por ejemplo, no les apareció la nota bien o no les apareció la nota en Q10, ¿sí? Con eso después no está uno corrigiendo esas notas. Bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, como les digo, al chat interno. Bueno, vamos a compartir pantalla. Entonces, ¿estamos viendo la calculadora? Sí, señor profe. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, hace 8 días nosotros trabajamos sumatorias, algo de sumatorias, por favor me recuerdan. Hace, hace O 8 días sea, fue el parcial. ¿Alcanzamos o solamente hicimos un repaso o solamente no, hicimos un profe, repaso? solamente hicimos el repaso, profe. Ah, bueno, ok. Bueno, listo, aquí. Eh, bueno, por favor, no por este chat, que ahorita ya me voy a poner a trabajar. Por el chat interno de WhatsApp es que les doy las notas. ¿Listos? Pero ahorita más tardecito cuando termine de explicar. Bueno, entonces, sumatoria, ¿sí? Lo vemos porque muchas fórmulas tienen este simbolito que se llama sumatoria. Nosotros lo trabajamos la vez pasada, ¿cierto? Nosotros lo trabajamos en esto que en las medidas de tendencia central, ¿sí? Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, esto, ¿sí? Hasta 4 puede ser de x sub i. La mayúscula, x sub i. Esto es una sumatoria. ¿Listos? Que es la sumatoria variando desde 1 hasta 4 de la variable x sub i. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se utiliza en matemáticas bastante? O en estadística, perdón. Porque yo, por ejemplo, necesito hacer la suma de todos los datos de una frecuencia.
es decir, de una columna, ¿sí? Entonces, como vamos a ver más adelante, cuando veamos las fórmulas de medidas de dispersión, cuando veamos medidas de tendencia central de datos agrupados y demás, pues vamos a contar con estas fórmulas, con esta, sí, con este símbolo que significa sumatoria. ¿Cómo se desarrolla? Fácil. Esto simplemente es 1 más 2 más 3 más 4. Y eso será igual a 10. Entonces, inicia en la parte de abajo, n igual a 1 y va hasta 4. Y aquí en este caso va variando de a 1. Por eso es x sub i. ¿Sí? A la 1 más 2 más 3 más 4. Muy sencillo, ¿no? Entonces esta es una sumatoria sencilla. Ahora cambiémosla. Vamos a imaginar que la sumatoria esta x sub i está al cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a imaginar que está al cuadrado. Entonces pongámosla acá al cuadrado. ¿Cómo quedaría? Entonces la sumatoria queda de la siguiente manera. Quedaría 1 al cuadrado, ¿sí? 1 más 2 al cuadrado, 4, más 3 al cuadrado, 9, más 4 al cuadrado, 16. ¿Listos? Entonces, ¿qué diferencia hay con la sumatoria anterior? Que antes solamente estaba x sub i. Ahorita tenemos x sub i, pero elevado al cuadrado. Entonces, por eso los números de 1 hasta 4 son los mismos, pero ahora se elevan al cuadrado. Entonces, esto sería ¿cuánto? 16 y 9, 25 y 5, 30, ¿no? Entonces, eso sería 30. ¿Listos? Bueno, hagamos otra. Entonces, a ver, hagamos esto. Bueno, borrémosla toda. X 2 X sub i más 3. Bueno, hagamos esa sencillita y hagámosla hasta 5 nomás. Profe, qué pena. ¿Sí? En la anterior porque daba 16. Porque 4 por 4 es 16. ¿Sí? Bueno, entonces, póngale cuidado cómo ir reconstruyendo esto. Bueno, voy a dejar entre paréntesis para que ustedes vean qué es lo que cambia en un término. ¿Sí? Más, ya con este ejemplo, pues nos vamos a entender más fácil. 2. Bueno, como la voy a hacer tan larga, dejémosla aquí más cortita, dejémosla hasta 3 nomás. Más 3. Cerramos. Más 2. 2 por 3. O sea, lo que yo quiero que ustedes se den cuenta acá, que es que hay un término que está variando y los otros no. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que este es como si fuera 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí X nos dice que va a variar desde 1 hasta 3. ¿Sí? Por eso se dice la sumatoria variando desde 1 hasta 3 de 2x sub i más 3. Entonces 2 por 1 más 3. Ahora aquí miren que lo único que cambió fue la x, que es nuestra variable. ¿Y cómo está cambiando esa variable? Pues lo que nos indica el índice, ¿sí? El límite inferior de la sumatoria hasta el límite superior. Entonces aquí es cuando vale 2 y aquí este término sale cuando vale 3. En realidad pues no se necesitan todos esos paréntesis, pero era que yo quería que ustedes lo vieran como agrupadito para que vieran cómo va cambiando esta misma expresión 2 por x sub i más 3, solamente cambia x sub i. Bueno, y entonces esto sería 2 por 1, 2 más 3, 5, más, ¿cuánto sería el siguiente? 7.
Muy bien. 4 más 3, 7. Más 9. 2 por 3, 6 más 3, 9. Muy bien. ¿Y eso nos daría cuánto? 21. 21. ¿Listos? Entonces, así de sencillas son las sumatorias. Y vamos a hacer otra, ¿sí? Que ya hagámosla, digamos, con otros términos. Entonces, vamos a hacer la siguiente. Entonces, hagamos esta acá. Vamos a hacer 3x sub i menos 2. Esto lo podemos encontrar también. Y sub i. Y vamos a dejarla solamente desde 1 hasta 3. Algo importante. Si aquí fuera desde 1 hasta 5, entonces la variable va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Pero aquí como solamente hasta 3, pues solamente dejamos la variable, ¿sí? De 1 en 1 hasta 3. Y entonces, ¿qué nos encontramos acá? Que tenemos dos letras diferentes, ¿cierto? Tenemos x sub i y tenemos y sub i. Pero como tienen el mismo índice i, entonces son los mismos números. Si ya, por ejemplo, aquí tiene j, ahí sí ya se nos complica, pero la estadística pues ya no trabaja eso. Realmente la que trabajaría ya esas variables, perdón, esas sumatorias en diferentes variables, pues eso ya es cálculo superior, ¿sí? En este caso, pues, como tienen las mismas i, pónganle cuidado, quedaría 3 factor de 1 menos 2 por 1, ¿sí? ¿Qué pasó ahí con esa, con esta y sub i, que tomó el mismo valor de x sub i? ¿Pero por qué? Pues porque el mismo índice, ¿sí? Tienen el mismo índice, que es desde 1 hasta 3. Bueno, aquí sería 3 por 2, ¿sí? Menos 2 multiplicado por 2, ¿sí? ¿Cómo quedaría el siguiente? Más, 3 entre paréntesis 3 correcto, menos 2 por 3. ¿Listos? Entonces, desarrollamos esto y sería 3 por 1, 3 menos 2, 1, más 3 por 2, 6, menos 4, 2, más 3 por 3, 9, menos 9 menos 6, 3. Y entonces eso será igual a 6. ¿Sí? Revisemos nuevamente. 3 por 1, 3, menos 2, 1. 3 por 2, 6, menos 4, 2. Y 3 por 3, 9, menos 6, 3. Bueno, muy bien. Estas sumatorias después se relacionan con una cantidad de cosas en matemáticas. Por ejemplo, miren que aquí estaba dando 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, así sucesivamente, ¿no? Y simplemente pues es porque vamos restando 3 menos 2, ¿sí? 3 menos 2, pues lógicamente va dando de 1 en 1. Bueno, y terminemos con esta. Van ustedes a probar. Van ustedes a probar la siguiente. Verificamos acá esto, ya. Listos. Van ustedes a probar a ver si esto es igual. Más la sumatoria. La sumatoria. Uy. Ah, es que el programa me lo toma. No, espere, lo borramos todo. Listos. Entonces hagámoslo acá. Vamos a hacerlo desde 1 hasta 3. Sí, hagámoslo de x sub i. Ahora, más. Vamos a ver si me la logra tomar así. El programa, no, claro, el programa me la toma como una sucesión de. Profe, y si mantiene,
Y si mantiene entre paréntesis la sumatoria, la grandota, y lo encierra para que no lo tome como igual. Igual. No, como no la voy a calcular, ese no hay problema. Entonces, de 1, de hasta 3, de, entre paréntesis, x sub i más y sub i. Bueno, vamos a probar, imagínense en estas sumatorias pequeñitas. Sí, no, lo que pasa es que yo tengo programado esto para cuando hacemos, eso se llama series de Fourier. ¿Será que yo puedo hacer esta sumatoria, sí, de 1 hasta 3 de x sub i, más ahora hago esta sumatoria de 1 hasta 3 de y sub i? ¿Será que la puedo hacer o la puedo representar de esta manera? Es decir, vamos a hacer la primera acá. La primera aquí sería, vamos a desarrollarla acá. Entonces esto sería 1 más 2 más 3. ¿Sí? Este resultado es de la primera sumatoria. Voy a cambiar de color para que vean ahora otro. ¿Sí? Entonces, listo. Este es el resultado de la primera sumatoria. Ahora, vamos a sumar la otra sumatoria, pues que lógicamente tiene que ser la misma, ¿no? Entonces, más, y ahora sí hagámoslo de otro color para que identifiquen de que es otra, 1 más 2 más 3. Bueno, entonces esto nos daría simplemente 1 más 2, 3 más 3, 6. Y 6 más 6, esto simplemente nos da 2. ¿Listos? Pero ahora lo que yo quiero es que nosotros observemos lo siguiente, porque es que esto se utiliza en una formulita de desviación estándar. Miren ahora cómo queda esto. Esto queda 1 más 1 más 2 más 2 más 3 más 3 igual. Bueno, ¿será que si nos da igual? Entonces sumamos 1 más 1, 2, ¿cierto? Entonces 2 más... ¿Me sacas la bolsa? Está debajo de ese montón de cosas. Entonces también nos da 2. No, esta. Bueno, entonces, ¿qué sucedió acá? ¿Qué era lo que yo les estaba diciendo? ¿Será que si yo sumo las o hago las sumatorias separadas es igual a hacer las sumatorias juntas? Muchachos, para el caso es lo mismo. ¿Listos? Es decir, cuando yo tenga esto así, x sub i más y sub i, cuando tengan la misma letra, ¿no? ¿Sí? La misma letra o el subíndice ahí, se pueden agrupar. Ahora, esa es una, ¿sí? Ahora hagamos otra propiedad. Con dos propiedades que damos ya nomás. La multiplicación, ¿será que se cumple? Entonces, ¿será que yo tengo aquí un número 4, ¿sí? Por esa sumatoria. ¿Será que simplemente es multiplicar 4 por el resultado de la sumatoria o cómo lo hacemos ahí? Entonces, eso se hace así. 1 más 2 más 3. Cuando ustedes tengan un número que anteceda una sumatoria, significa que ese número está multiplicando al resultado de la sumatoria. Y esa propiedad se llama homogénea. Entonces, 4 factor de 6 es igual a 24. Y vamos a dejarlo ahí porque pues ya este tema es muy interesante. Este tema empieza a variar una cantidad de cosas, pero en estadística solamente lo necesitamos ahí. Saber interpretar cómo es la sumatoria. Entonces, por favor, no se les olvide. Este señor de acá, ¿sí? Se llama límite inferior de la sumatoria. ¿Listos? Entonces, se llama límite inferior de la sumatoria. Este 3 que va acá, ¿sí? En algunos otros programas, en algunos otros software, aparece la I arriba.
y la n, perdón, la i abajo y la n arriba. Eso no tiene ninguna implicación, es lo mismo. Este señor se llama límite superior de la sumatoria. Listos. Esta letra, que es la que aparece así, se llama realmente sigma y es una letra mayúscula del alfabeto griego. Pero nosotros la vamos a reconocer como sumatoria. Y por último, esta i, que está acá, ¿sí? Esta i es el subíndice o índice, cualquiera de los dos está bien, índice de la sumatoria. Y por supuesto, la x va a ser nuestra variable, ¿sí? Nuestra variable de la sumatoria. Entonces va a ser variable de la sumatoria, la variable. Listo, muchachos. Entonces, ya cuando ustedes encuentren este símbolo, ya saben qué significa, cómo se puede operar, que si les toca despejar una fórmula, ¿cierto? Que está implícita, porque yo, por ejemplo, puedo encontrar muchas fórmulas multiplicando, sumando, dividiendo de sumatorias, ¿sí? Por ejemplo, bueno, pero borramos esto, aunque esto ya pues se va a acabar, pero, a ver, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo hacer, bueno, pero borramos esto mejor para que no genere error. La sumatoria puede ser de 4, no siempre arranca en 1. Se trabaja solamente números positivos. Ojo, negativos hay que restringirlas. Sí se puede hacer, pero hay que restringirlas. Por ejemplo, nosotros podemos tener una fórmula algo así. Entonces podemos tener de x sub i por y sub i, ¿sí? Sobre n. Y esta es una fórmula para nosotros hallar la media aritmética, ¿cierto? De datos agrupados. Bueno, muchachos, entonces son las 7:20. Yo creo que en unos 15, 20 minuticos mientras grabo la videoconferencia, envío la otra, entramos ahora sí a medidas de posición y dejamos el taller. ¿Listos? ¿Dudas, inquietudes, algo que hayan tenido acá mientras en esta explicación muy sencilla de sumatorias? Bueno, aquí dice Nilsson de micrófonos desactivados. Ah, sí, eso sí les agradezco mucho. Bueno, cualquier Qué duda. pena, ¿podría dejar un poquito más la información última de la calculadora? ¿Perdón? No le entendí. ¿Qué? El profe que sí podría dejar un